Bienvenidos a la edición 2021-2022 del Máster Fachadas Ligeras. Este es un máster que es por y para el sector. Hay unas pocas personas de la organización que somos profesores universitarios, pero el resto de la organización son gente del sector y su preocupación es tener los temarios actualizados para que sean de interés y buscar a los ponentes que son los adecuados y los que más saben de cada materia. Con lo que pasa afuera, lo que pasa dentro, todos los intercambios que se producen aquí. El fuego, desde la acústica. Lo que haremos durante todo este curso es intentar ir contextualizando cada uno de estos elementos aquí, separándolos, desgranándolos. Cómo nos enfrentamos al sol. Es nuestra gran fuente de energía, esta gran ventaja de permitirnos esa entrada de energía y de luz, pero a la vez el exceso de esta energía puede llegar a convertirse en un problema. El elemento opuesto a lo que es la luz solar está la sombra, que es un elemento que nos interesa muchísimo en el estudio. Los arquitectos desde Campo Baeza o Jean Nouvel han utilizado esa contraposición de la luz y el claroscuro y la sombra. Entonces, en este paralelismo entre los elementos que se han utilizado tradicionalmente, como el sombrero, la visera, el velo, etc., cómo se han trasladado a la arquitectura y en el caso concreto de las fachadas ligeras. Tiene su cara exterior blanca para producir esa reflexión y esa protección al sol, pero el punto interior es negro. La reflexión que puede haber dentro no se produce. Creo que habéis hecho una lección buenísima, que vais a conocer a gente muy interesante entre vuestros compañeros, de los que vais a aprender durante el curso y en el futuro.